Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Adela se había levantado de muy buen humor. Anoche finalmente recibieron los documentos y en ese día debían recoger a Nelson, un bebé de orfanato. Adela y Andrés llevaban casados más de 5 años y todo en sus vidas transcurría con mesura, fluidez y mucho éxito. El negocio familiar, creado por ellos mismos, no generó millones, pero sí ingresos estables. Habían comprado una casa hace 3 años, como dicen, estaban a manos llenas, pero con el asunto de tener bebés, simplemente no les funcionaba nada. No importaba lo que intentaran, a dónde acudieran, cada vez había menos esperanzas de tener un bebé. Entonces decidieron adoptar. Eligieron a Nelson casi tan pronto como cruzaron el umbral del orfanato. El niño se acercó a ellos, miró a Adela con sus enormes ojos y le preguntó: ¿Eres tú mi madre? ¿Has venido por mí? Realmente te estaba esperando. El corazón de Adela se estremeció, tomó al bebé en sus brazos y lo apretó con fuerza contra su pecho, tratando de contenerse las lágrimas. A pesar de tener 5 años, Nelson era un niño muy inteligente. Los profesores les dijeron que hasta los 2 años vivió con el amor y la atención de su familia. Y luego sus padres murieron en un accidente automovilístico y, por falta de familiares, el niño terminó en un orfanato. Ahora, en este día feliz para Adela, se suponía que debían recoger a su hijo por la tarde. Tarareando en voz baja su melodía favorita, Adela se dirigió a la cocina para preparar la tortilla de huevo con tomate favorita de su marido. Normalmente, la casa y la cocina estaban a cargo del ama de llaves, a quien Andrés decidió contratar, pero desde el primer día de su llegada, Adela insistió en que le dejaran a ella la preparación del desayuno. Quería despertarse y desayunar sola con su amado esposo, y cuando se iban a trabajar, llegaba Zoila. Trabajó en la casa de ellos desde el momento en que se mudaron. Andrés convenció a Adela para que buscara una ama de llaves, viendo cómo cada vez le resultaba más difícil hacer frente a todas estas tareas domésticas. La esposa era la principal financiera de su empresa y tenía que dedicar mucho tiempo al trabajo. «Buenos días, querida», salió Andrés del dormitorio y, después de besar a Adela, añadió: «Me encanta cuando cocinas estos manjares», tarareando así en voz baja. Ella le devolvió la sonrisa a su marido y le dijo alegremente: «Espera, hoy traeremos a Nelson y habrá tacos, quesadillas y guisos. Los mimaré todas las mañanas, lo prometo». Durante el desayuno hablaron de los planes para el día y Adela dijo: «Tú ve a la oficina. Yo todavía tengo que ir al banco, luego a la oficina de impuestos y a un par de lugares más. Necesitamos hacer todo antes de ir a recoger a nuestro hijo». Andrés miró a su esposa y no pudo evitar sonreír. Ella estaba tan feliz cuando hablaba del bebé. Aunque antes no estaba muy contento con esta idea, ahora definitivamente no se arrepentía de su decisión. Adela parecía 10 años más joven. Ya de por sí parecía muy joven, teniendo poco más de 30 años no aparentaba más de 20 o 25 años, pero ahora simplemente brillaba. Mientras su esposo iba a la oficina, Adela pasó por el banco para resolver el tema de la apertura de una nueva cuenta. Luego fue a la notaría para emitir un poder para la secretaria. Decidieron con Andrés que ahora, cuando estará ocupada con el bebé durante mucho tiempo, se pueden confiar a Lenochka, la secretaria, todo tipo de pequeños asuntos relacionados con la recepción, renovación y ejecución de algunos documentos. Pensando que esto llevaría un poco de tiempo, Adela decidió pasar por el notario inmediatamente después del banco y luego ocuparse de otros asuntos. El poder se emitió rápidamente, pero algunos problemas técnicos hicieron imposible recibir el documento en sí. El notario, disculpándose, le pidió venir un poco más tarde, en un par de horas o al día siguiente, y Adela decidió no perder el tiempo. Durante este par de horas irá a la oficina de impuestos. Cuando regresó, la joven secretaria le entregó una carpeta y, sonriendo, le deseó buenos días, y Adela, sin siquiera comprobar el documento de inmediato, se dirigió a su auto. Estaba a punto de tirar el poder al asiento trasero cuando de repente decidió sacarlo del archivador de plástico y guardarlo en su bolso junto con otros documentos. Lo primero que llamó su atención de inmediato fue el título del documento. En lugar de un poder, Adela tenía un testamento en sus manos. Después de leer rápidamente las primeras líneas, literalmente cayó en un estupor.
La secretaria aparentemente confundió las carpetas y, por alguna absurda coincidencia, Adela tenía en sus manos el testamento de su marido, solo que estaba redactado a nombre de una persona completamente desconocida para ella. Adela releyó el texto una y otra vez y no podía creerlo, porque Andrés, en principio, no tenía motivos para mandar a hacer semejante documento. Nunca se quejó de su salud, e incluso se resfrió solo un par de veces durante su vida juntos, y aquí hay un testamento, y no en favor de ella, su esposa legal, sino para Ofelia Bárcenas. Se le hizo un nudo en la garganta y Adela pensó con horror que aquella Ofelia Bárcenas podía ser sin duda la amante de su marido. Ella no podía ni quería creerlo. Ella y Andrés tenían una excelente relación. Se amaban y confiaban el uno en el otro en todo, y ahora también se convirtieron, o al menos eso creía ella, en padres felices, y de repente pasa esto. Después de sentarse confundida unos minutos más, Adela de repente sacó su teléfono y tomó una foto del documento, luego de lo cual lo guardó nuevamente en el sobre y se dirigió a la oficina del notario. Todavía no entendía qué haría con estas fotografías, pero realmente quería entender esta situación. Disculpa, dijo Adela, entregándole el sobre a la secretaria, me diste el documento de otra persona. La chica balbuceó asustada. Oh, por favor perdóneme, no sé cómo pasó. Mis disculpas de nuevo. Aquí está su poder notarial. Al salir de la notaría, Adela pensó que quizás el hecho de que después de su matrimonio permaneciera con su apellido llevó a que, al encontrarse ante el mismo notario, ni siquiera sospecharan que tal confusión podría ocurrir. Pero, por otro lado, ahora Adela sabía sobre el testamento de su marido y aún no sabía qué hacer con él ahora. Una cosa sí sabía con certeza era que nada debía eclipsar este día especial para ella, y después del almuerzo, llamó a su marido. Adela lo esperó con gran expectación en la puerta del orfanato. Andrés llegó con un montón de globos brillantes y un osito de peluche, lo que a Nelson le hizo muy feliz. Adela miró a su marido y no pudo encontrar ningún cambio en él. Él todavía era cariñoso con ella y no le veía ningún problema de salud. Habiendo decidido que ese día definitivamente no tomaría ninguna decisión, Adela se lanzó de lleno a preocuparse por Nelson. Al llegar a casa, lo primero que hicieron fue bañar al bebé. Felizmente chapoteaba en una enorme bañera durante unos 40 minutos, fingiendo ser un pez. Luego se sumergió en el agua. Luego emergió y gritó de manera divertida. Mamá, papá, mira cómo le hago, y así también. Después de divertirse lo suficiente, accedió a salir. Luego todos cenaron juntos, y todo era tan bueno y cálido que Adela incluso se olvidó de lo que pasó ese día. Aunque de vez en cuando todavía observaba en secreto a su marido, él estaba completamente feliz y se reía alegremente cuando Nelson le mostraba las canicas. Andrés no parecía una persona gravemente enferma, ni tampoco un traidor dispuesto a dejar todo lo que le había costado a un completa desconocida. Luego acostaron juntos a Nelson y se turnaron para leerle un cuento de hadas. Esa noche, cuando se acostaron, el marido la abrazó y le susurró con ternura. Te amo mucho y estoy increíblemente agradecido de que me hayas convencido de adoptar a este angelito. Realmente quiero que Nelson y tú sean felices e intentaré hacer todo lo que esté a mi alcance. Pronunció las últimas palabras con cierta tristeza, como si no tuviera intención de compartir esta felicidad con ellos. Adela se acercó silenciosamente a su marido y comenzó a pensar qué hacer a continuación. Esa noche no pudo dormir mucho y por la mañana tenía un plan. Acordaron de antemano que tan pronto como se llevaran a Nelson, Adela trabajaría de forma remota durante un tiempo y acudiría a la oficina en caso de emergencia. Ambos entendieron perfectamente que el bebé necesitaba acostumbrarse a su nueva vida. Por la mañana, como si nada hubiera pasado, Adela acompañó a Andrés al trabajo y, en cuanto su carro desapareció detrás del portón, se dirigió a su oficina. En todos los años de su vida juntos, ella nunca se había permitido hurgar en sus cosas o en su teléfono. Pero ahora comprendió que esto era simplemente necesario. Necesitaba resolver el asunto del testamento. Adela sentía miedo en su corazón. Temía que su marido estuviera gravemente enfermo y que tratara de ocultárselo. Había decidido que mientras Nelson durmiera, encontraría al menos algo que la ayudara a resolver este enigma. Así que comenzó a clasificar diligentemente los documentos almacenados en el escritorio de Andrés.
Imagínense su sorpresa cuando en uno de los cajones del escritorio encontró un montón de exámenes médicos y una tarjeta médica de una clínica desconocida para ella. Sin entender nada, oyó con acento agudo todos los papeles y en la tarjeta encontró un diagnóstico que no le decía nada. Adela inmediatamente se conectó a internet para investigar qué tipo de enfermedad era y cuanto más leía, más aterradora se volvía. La enfermedad era incurable y de todas las descripciones quedaba claro que estos pacientes no vivían más de 6 meses o un año. Adela leía y las lágrimas corrían por sus mejillas. No podía creer que su Andrés se podría morir. La voz de Nelson, procedente del pasillo, la devolvió a la realidad. El bebé gritaba asustado. Mami, mami, ¿dónde estás? Ya me desperté, ¿dónde estás? Estoy aquí, mi vida. Ya voy, no llores, mi amor, gritó Adela, y guardando los documentos, cerró el cajón del escritorio y se dirigió hacia su hijo. Todo el día su cabeza era un completo caos. Ahora entendía por qué su marido había dejado un testamento, pero no podía entender por qué no a favor de ella, sino de una mujer desconocida para ella. Adela categóricamente no permitió, o no quiso permitir, la idea de que Andrés tuviera una amante en alguna parte. Durante todos los años que estuvieron juntos, él nunca le dio motivos para dudar de sus sentimientos y, además, pasaban la mayor parte del tiempo juntos en casa y en el trabajo. En algún momento incluso pensó en hablar con su marido, pero luego decidió no hacerlo, porque entonces tendría que admitir que estaba hurgando en sus cosas y, además, resultaba que ella ya dudaba de su fidelidad. Adela, sin creer del todo en la existencia de una amante, decidió investigarlo todo ella misma primero. El día pasó desapercibido. Lo más difícil para Adela fue fingir que no había pasado nada cuando llegó Andrés. Al ver cómo sonreía feliz mientras jugaba con Nelson, intentó imaginárselo con otra mujer, pero no pudo. Él era su querido, amado y único amor, pero una especie de frialdad se instaló en su corazón. Al día siguiente, tan pronto como Andrés se fue a trabajar, Adela encontró una agencia de detectives y concertó una reunión con un detective en un café cerca de su casa. Zoila, me iré un par de horas. Tú te quedarás con Nelson. No puedo llevármelo. Creo que se cansará, le pidió al ama de llaves y se fue a la reunión. Danilo, así se llamaba el detective, escuchó todo atentamente, le pidió enviarle una foto del testamento y le prometió averiguar todo lo antes posible. Los pocos días que no llamó parecían una eternidad para Adela, y cuando finalmente apareció, fue a la reunión con miedo. Por un lado, quería saber rápidamente a quién su marido decidió dejarle todo y, por otro, no quería saber que su marido tenía una amante. Pero Danilo la sorprendió. Resultó que la desconocida vivía en el pueblo y, además, tenía la edad que podría tener la madre de Andrés si estuviera viva. Habiendo recibido toda la información del detective, Adela, de camino a casa, pensaba qué hacer. Esta mujer definitivamente no podía ser un pariente de Andrés, porque él era de un orfanato, y esto fue lo que jugó un papel decisivo cuando adoptaron a Nelson. Al acercarse a la casa, Adela ya había decidido que solo una conversación franca con su marido, por mucho que ella no lo quisiera, podría atar todos los cabos en esta historia. Reuniendo sus pensamientos toda la noche, Adela pensó en la mejor manera de decírselo y, después de acostar a Nelson, decidió hablar. Andrés, tenemos que hablar, comenzó tímidamente y, temerosa de mirar a su marido, continuó. Sé de tu enfermedad y de tu testamento. No preguntes de dónde, solo me pregunto quién será la mujer a la que le vas a dejar todo. Andrés estuvo confundido por unos minutos, pero luego se recompuso y respondió. Esta es una conversación larga, así que sentémonos e intentaré explicarte todo. Adela no sabía qué podía decir su marido, pero estaba dispuesta a escucharlo todo y tratar de comprender su acción. Andrés dijo que conocía a esta mujer desde el día en que terminó en el orfanato. Resulta que Ofelia Bárcenas trabajaba allí como profesora y siempre sintió pena por él. Incluso lo llevó a su casa varias veces. Después de quedarse literalmente en silencio por un minuto, continuó. Cuando tenía 10 años, hubo un terrible incendio en el orfanato, la mayor parte del edificio se quemó. Nunca te lo dije, pero una vez tuve un hermano un año menor. Después de la muerte de mi madre, ambos fuimos enviados a ese orfanato. Pero durante el incendio él desapareció, o mejor dicho,
Simplemente no fue encontrado entre los sobrevivientes, y todos los que no fueron encontrados fueron inmediatamente clasificados como muertos. Después del incendio, Ofelia Bárcenas me acogió por un tiempo e incluso estuvo dispuesta a adoptarme, pero no se lo permitieron. Le dijeron que solo lo hacía porque se sentía sola y porque se acercaba la edad de jubilación. Pero viví con ella durante mucho tiempo mientras se restauraba el internado. Adela vio que a su marido le resultaba muy difícil recordar ese momento, pero no lo detuvo, queriendo comprender esta incomprensible situación. Andrés hizo una pausa, como si intentara recordar, y continuó. Ofelia Bárcenas se convirtió en mi segunda madre. Me brindó mucha calidez y cuidado. Después del incendio y la pérdida de mi hermano, dejé de hablar por completo, así que no te imaginas cuánto esfuerzo hizo para curarme. Gastó todos sus pequeños ahorros pagando a los mejores médicos y psicólogos. Si no fuera por ella, podría haber permanecido mudo por el resto de mi vida. Tomando la mano de Adela, la miró a los ojos y dijo en voz baja: «Perdóname, amor mío, pero después de enterarme de mi enfermedad, tomé la decisión de dejarle todo a ella». Adela pareció entender el impulso emocional de su marido, pero aún así, en esta historia, era como si no todo estuviera tan claro como parecía. «Lo entiendo todo, esta persona te ayudó», comenzó a decir Adela, «pero bueno, puedes asignarle manutención de por vida. Pero ¿por qué dejarle un negocio a una persona mayor?». Andrés de alguna manera interrumpió abruptamente a su esposa. «Es todo. Esto está fuera de discusión. Así lo decidí, sobre todo porque le dejo solo mi parte del negocio y tu parte permanece contigo. Creo que ya lo expliqué todo. Vamos a dormir. Mañana tengo que ir temprano a la oficina». Casi toda la noche, Adela pensó en este testamento incomprensible. Había algo en esta historia que no permitía que surgiera una imagen clara. Una especie de secreto. Reticencia que no la dejaba en paz. Por la mañana, cuando su marido se fue, Adela volvió a marcar el número de Danilo. Quería saber todo sobre esta maestra, con quién vivía, en dónde y cómo. «Le pido que resuelva esto lo más rápido posible y que me informe de inmediato», suplicó literalmente Adela. «Los días de la vida de mi esposo pueden estar contados y necesito tener tiempo para resolverlo todo». Sorprendentemente, 3 días después el detective le llamó y le ofreció que se encontraran en el mismo café. Cuando llegó Adela, él ya estaba sentado a la mesa con una taza de café, y casi inmediatamente cuando ella se sentó, él comenzó a hablar. Resultó que la maestra llevaba muchos años jubilada, pero todavía había trabajado durante algún tiempo. Luego su salud comenzó a deteriorarse y tuvo que irse, y para sobrevivir de alguna manera alquiló la mitad de su casa a una joven. Cuando Danilo dijo dónde trabaja la inquilino, Adela casi se atraganta con el café. Resultó que era Roxana, así se llama según el detective, trabaja en la misma clínica donde a su marido le diagnosticaron una enfermedad mortal. Adela dijo con voz temblorosa de emoción: «Danilo, siento que algo no está claro aquí, se lo ruego. A cualquier precio debes averiguar si esta chica está involucrada en el deseo de mi marido de redactar este testamento». Ella contó todo lo que sabía de Andrés, tras lo cual el detective dijo con una sonrisa misteriosa: «Creo que tengo un plan, dale unos días, y creo que esta belleza nos lo contará todo ella misma». Adela tenía muchas ganas de que la historia terminara rápido, que su marido viviera y que todo quedara olvidado como un mal sueño. Vivió en una tensión terrible hasta la siguiente llamada de Danilo, sin saber qué esperar. Todas las mañanas, Adela persuadía a su marido para que se sometiera a otro examen en otra clínica y para que llevara a la profesora, ya que era tan querida para él, donde ellos, pero él simplemente lo rechazó. Pero Adela no se calmó y comenzaba cada día tratando de persuadirlo. Unos días después, Andrés cedió ante su esposa y, tras hacer cita en una clínica no lejos de la oficina, prometió ir allí después del trabajo. Por una extraña coincidencia, fue ese día cuando el detective llamó cerca del almuerzo, y Adela, dejando a Nelson con el ama de llaves, fue inmediatamente a la reunión. Danilo estaba claramente satisfecho con el trabajo realizado y se sentó sonriendo a la misma mesa. Después de saludar, dijo con voz alegre: «Bueno, Adela, lo que sentías era correcto. Esta Roxana resultó ser una estafadora». Un día, cuando su marido estaba visitando a la anciana, esta chica lo escuchó tratando de calmar a la mujer. En esa conversación,
le decía a la viejecilla pensionada que no pensara en el dinero, diciendo que él la ayudaría mientras estuviera vivo, y si algo pasaba, ella recibiría su herencia. Adela, ardiendo de impaciencia, no pudo soportarlo y preguntó: ¿pero cómo arrastró a Andrés a una clínica? Él odia ir a los médicos. Danilo la miró significativamente y, como si se detuviera a propósito, pero inmediatamente continuó: te lo digo, Roxana es una estafadora, y no actuó sola, sino con su amante. Él es el médico jefe de esa misma institución médica. Cuando escuchaba que la anciana podría convertirse en dueña de un negocio, o al menos de parte de él, inmediatamente se lo contó todo a su amante. Fue con su ayuda que su marido acabó en la clínica de ellos. ¿Te imaginas lo que pensaron? Un día, cuando su marido volvió a visitar a su maestra, la inquilina se ofreció a preparar té mientras conversaban. Sin que nadie se diera cuenta, le dio una droga que hace que la persona vomite, se maree e incluso pierda el conocimiento, como sucedió en esa vez. Inmediatamente llamó al médico jefe, del que ya sabemos, y él insistió en ir inmediatamente a la clínica y hacerse toda clase de pruebas. Entonces, como comprenderá, emitir documentos falsos sobre una terrible enfermedad era una cuestión de técnica. Adela nuevamente no pudo soportarlo y preguntó con miedo: espera, pero según el testamento, todo pasaría a manos de Ofelia Bárcenas en caso de muerte de Andrés, y si las pruebas son falsas, entonces él está sano y entonces ¿cómo le harían ellos en el futuro? Danilo, tomando otro sorbo de café frío, dijo: estos sinvergüenzas están un paso adelante. Al principio iban a recetarle a su marido medicamentos que poco a poco y sin dejar rastro lo enviarían al otro mundo. Entonces Roxana tuvo que ganarse la confianza de la pensionista, lo que ya había hecho bastante bien, y convencerla de que firmara un contrato de manutención de por vida con la transferencia completa a esta desgraciada de todos los bienes en caso de que la pensionista muriera. Bueno, como comprenderá, todo va de acuerdo con el mismo esquema que con su marido: enviarlo lentamente al otro mundo. Algo así. Adela se sentó, tratando de comprender lo que había escuchado, y de repente preguntó: Danilo, muchas gracias, pero ¿cómo supo todo esto? Si no es un secreto. El hombre sonrió y dijo de buen humor: sí, qué secreto ni qué nada. Un ex compañero de clase trabaja en la policía, así que desenterró algo de información sobre esta chica. Parece que ya estaba bajo sospecha, aunque en otra ciudad. Una mujer a la que le puso unas vías intravenosas murió, pero de alguna manera rápidamente silenciaron el asunto. Pero Oliverio pudo arrinconarla tan profesionalmente que ella misma lo contó todo. Por así decirlo, confesó con sinceridad, entregando a su amante. Así que vivan felices para siempre, como dicen, ya mi amigo se ocupará de estos estafadores. Adela regresó muy animada, y cuando su marido la llamó y le dijo que lo habían examinado, ella estaba casi segura de que su marido estaba sano, y esa misma noche, durante la cena, le contó de todo lo que se había dado cuenta del detective. Andrés escuchó atentamente y, algo pensativo, dijo: bueno, ni siquiera sé cómo sentirme con esto. Ese sí es un detective. Bien. Mañana por la mañana recogeré los resultados y entonces todo quedará claro. Al día siguiente, Adela decidió apoyar a su marido e ir con él a la clínica, sobre todo porque necesitaba pasar por la oficina para recoger algunos documentos. Mami, llévame contigo. Me portaré bien, le pidió de repente Nelsito quejumbrosamente. El corazón de Adela se hundió, pero ella se puso en cuclillas, lo abrazó y le dijo afectuosamente: mi amor, iremos y regresaremos rápido, pero cuando regresemos, espero que tengamos un motivo para celebrar esta noche con algo de comida deliciosa. Por ejemplo, un pastel. Nelson aplaudió alegremente y de repente preguntó: ¿tendremos una fiesta? En el orfanato solo nos daban pasteles para las fiestas. Adela le acarició la cabeza y, mirando a su marido que estaba en la puerta, dijo: realmente espero que cuando papá reciba los resultados de las pruebas, celebremos su segundo cumpleaños. Cuando llegaron al centro médico, Andrés se volvió hacia Adela y, tomándola de la mano, le dijo: gracias, amor mío, por todo. Por estar cerca, por creer. Miró con ternura a su marido y le dijo en voz baja: gracias porque, mi vida, te amo y creo que todo estará bien.
Ahora que tenemos a Nelson, definitivamente todo estará bien y, de todos modos, ¿por qué te despides? Te dije que toda tu enfermedad es mentira, que ahora se desvelará por las nuevas pruebas. Andrés fue a recoger los resultados y, mientras Adela esperaba en el coche, todavía estaba muy preocupada. Cerró los ojos y comenzó a orar mentalmente. Literalmente, 10 minutos después, la puerta del auto se abrió y Andrés entró felizmente. ¿Qué razón tenías, Adela? Resulte estar casi completamente sano. Qué bueno que me hayan examinado. Lo único que me encontraron fueron problemas menores en el estómago, pero inmediatamente me dijeron que podían tratarse. Abrazó a su esposa, la besó y dijo con sentimiento de culpa. Al principio tal vez no creía mucho, pues, en el hecho de que me hubieran envenenado y en el por qué lo habían hecho. De repente, mirando a su mujer, dijo alegremente: vayamos ahora y llevémonos a Ofelia Bárcenas con nosotros. A Zoila le resulta difícil cuidar la casa y atender a Nelson, y no olvidemos que Ofelia Bárcenas es una profesora con muchos años de experiencia. Adela estuvo de acuerdo de inmediato y, habiendo resuelto todos los asuntos, inmediatamente fueron a buscar a la mujer retirada. Al principio la anciana intentó negarse, diciendo: bueno, ¿a dónde iré en mi vejez? ¿Y qué clase de profesora voy a ser ya? ¿Cuántos años han pasado desde que no trabajo? A lo que Andrés dijo: no la invitamos como empleada, Nelson necesita una abuela. Para poder leer cuentos antes de dormir, salir a caminar por el parque y creo que tus pasteles serán su as bajo la manga. Ni siquiera Zoila, que en el pasado fue cocinera profesional, hornea algo como lo que usted hace. En fin, ya no discutamos, prepárese y vámonos. Al final, si no le gusta, puede devolverse en cualquier momento. Desde el primer día, Nelson empezó a llamar abuela a Ofelia Bárcenas, y ella estaba contenta por ello. Inmediatamente encontraron su química y después de un par de días el bebé literalmente no se apartaba de su lado. Adela ahora podía ir a trabajar y ella y su marido se lanzaron de nuevo a los asuntos de la empresa. Al regresar a casa, Andrés y Adela ya habían hablado varias veces de lo contentos que se sentían de que Ofelia Bárcenas hubiera aparecido en su casa. Nelson ahora los deleitaba todos los días con dibujos o con un nuevo poema que había aprendido. Gracias a la maestra, el Día del Niño estaba literalmente programado por horas, y todas las noches, durante la cena, les contaba con entusiasmo a sus padres lo que estaban haciendo. Mami, papi, hoy la abuela Ofelia y yo fuimos a alimentar a los cisnes al estanque. Son tan hermosos, dijo Nelson con entusiasmo, y sin esperar la respuesta de sus padres continuó: y luego la abuela hizo panqueques con mermelada. Yo me lo comí todo y también esculpimos un oso. Adela y Ofelia Bárcenas sonreían, y Andrés intentó parecer severo y dijo: bueno, todo esto está bien, claro, pero no quedamos en que, cuando se está comiendo, ¿no se habla y? Ya, gritó Nelson en voz alta, e inmediatamente tomó una cuchara y comenzó a comer. En ese momento, quedó claro que permanecer en silencio era un verdadero tormento para él, y para poder seguir compartiendo rápidamente sus impresiones del día, intentó terminar todo lo que tenía en el plato lo más rápido posible. No te apresures, mi vida, le susurró al oído Adela, que estaba sentada a su lado. No nos vamos, todavía tendrás tiempo de contarlo todo. Ahora Adela se sentía la persona más feliz, porque ahora estaba segura de que su marido no estaba enfermo y vivirían felices para siempre. Ella notó que después de todo lo sucedido, su relación se volvió aún más cálida. Como si tuvieran miedo de perderse el uno al otro, protegían y cuidaban aún más a su otra mitad. Nelson también resultó ser un niño muy cariñoso e inteligente, y literalmente idolatraba a sus padres. Ofelia Bárcenas, que temía interferir en sus vidas, también se convirtió muy rápidamente en la persona más cercana y querida no solo de Andrés, sino también de todos los miembros de la familia. Todos simplemente la llamaban abuela Ofelia, y desde afuera nadie hubiera creído que ella no era su verdadera abuela. Había tanto amor y calidez en ella. Con la llegada de nuevos miembros a la casa de Andrés y Adela se volvió acogedora, real, donde los fines de semana olía delicioso a tartas y a menudo se escuchaban risas de niños. Parecía que toda esta historia de la enfermedad mortal de Andrés era cosa del pasado lejano. Pero un día, por casualidad, en uno de los supermercados Adela se encontró a Danilo, el mismo detective.
Al enterarse por él de la suerte corrida por los estafadores médicos, esa misma noche compartió con su marido de lo que supo. Resultó que el médico jefe fue despedido del trabajo con deshonor y a Roxana le impusieron una sentencia con libertad condicional, con la prohibición de volver a dedicarse a la medicina. Han pasado 6 meses. Ese día, Andrés y Adela estaban trabajando, como siempre. Más cerca del almuerzo sonó el timbre. Adela, al escuchar los sollozos de Zoila, se asustó mucho y su corazón literalmente se estremeció. Tratando de calmar al ama de llaves, que murmuraba algo entre lágrimas, le preguntó con severidad: Zoila, recupérate ahora y explica claramente lo que pasó. ¿Le pasa algo a Nelson? Sin embargo, Adela se dio cuenta con dificultad de que Ofelia Bárcenas se sentía enferma y había perdido el conocimiento. ¿Llamaste a una ambulancia? Ahora le pediré a nuestro médico que venga, él vive a un par de calles de distancia. Yo voy, y tú calmate y por favor no asustes a Nelson. Todo estará bien. Dicho esto, realmente esperaba que todo no fuera tan aterrador como lo describió Zoila, presa del pánico. Adela comprendió que a sus 80 y tantos años su corazón podía fallar fácilmente, sobre todo porque recientemente Ofelia Bárcenas se había quejado un par de veces de dolor en el pecho, pero se negó categóricamente a ir al médico. ¿Por qué debería molestar a los médicos? Viviré hasta donde Dios me lo permita. Me tomaré una pastilla y en media hora estaré como nueva, afirmaba ella cuando esto pasaba. Al acercarse a la casa, vio una ambulancia y, tan pronto como entró, comprendió todo de inmediato. Según los médicos, Ofelia Bárcenas tuvo una muerte fácil. Su corazón simplemente se detuvo. No podíamos hacer nada. Usted misma comprende la edad y, probablemente, un montón de enfermedades hicieron su efecto. Todo sucedió en cuestión de segundos. Incluso si hubiéramos estado cerca en ese momento habría sido imposible ayudar. Ofelia Bárcenas fue enterrada en el pueblo donde vivía, era su deseo. La muerte de la pensionista supuso una gran pérdida para toda la familia. Zoila seguía parpadeando para contener las lágrimas. Andrés caminaba triste y pensativo, y la propia Adela no podía acostumbrarse al hecho de que ahora nadie le decía con cariño: Adela, ¿por qué descansas tan poco? Cuídate. Hice tu pastel favorito con manzana y canela, toma un poco de té. Los adultos, de alguna manera, podían entender que no todas las personas son eternas, pero Nelson se negaba categóricamente a creer que mamita Ofelia nunca volvería a aparecer en su casa. Varias veces al día preguntaba: ¿por qué no está la abuela Ofelia? ¿A dónde se fue? Me dijo que no tenía a nadie más querido que yo. ¿Me porté mal y ella se fue? En esos momentos, Adela, conteniendo las lágrimas, intentaba calmarlo y explicarle: ¿qué dices, hijo? Siempre te portas de maravilla, eres nuestro niño listo, pero estas cosas pasan. La abuela Ofelia te quería mucho y ahora te mirará desde lejos y se alegrará. No sabía de qué otra manera explicarle la muerte a su hijo. Adela volvió a trabajar de forma remota para pasar más tiempo con su hijo. Con el tiempo, Nelson preguntaba cada vez menos por su abuela, pero de vez en cuando seguía diciendo: esto me enseñó la abuela, lo hicimos con ella. Esta mañana Adela se estaba preparando para ir a trabajar. Decidió ir a la oficina, cuando de repente, palideciendo de repente, se sentó en una silla. Andrés corrió hacia su esposa. ¿Te sientes mal? ¿Qué te duele? ¿Dónde? Llamaré al médico ahora. Zoila, agua. Rápido. Después de tomar unos sorbos, Adela dijo con voz apenas audible: está bien, ya me pasará. Me sentí mareada y sentí como si me hubieran envenenado. Zoila dijo asustada: a ver, ¿qué envenenamiento? Todo lo que comió esta mañana fueron un par de cucharadas de avena, seguro que no es veneno. Entonces, comenzó Andrés en un tono que no admitía objeciones: nada de estar yendo a ningún trabajo. Vete a la cama, ahora llamaré al médico y tú, Zoila, la cuidas. Te llamaré y realmente espero que por la noche te voy a mimar como a un peluchito. Después de besar a su esposa, Andrés se fue a trabajar y el ama de llaves literalmente obligó a Adela a acostarse. 10 minutos más tarde llegó un médico que vivía cerca. Después de examinarla, sonrió misteriosamente. Pues, ¿qué puedo decir? Por supuesto, hasta que reciba los resultados de tus pruebas, no puedo estar 100% seguro.
pero definitivamente no tienes nada grave. Hagamos esto, hoy tú te acuestas, descansas y mañana te espero en mi clínica. Allí te diré el diagnóstico exacto. Por la noche, Adela se sintió mucho mejor, pero Andrés aún así la convenció para que se sometiera a un examen. No estará de sobra, dijo, recuerda que yo no quería ir a estos médicos, pero ya ves, descubrieron a tiempo, aunque no sea grave, pero sí una enfermedad. Después de todo, si no se trata, cualquier enfermedad puede volverse fatal. Por la mañana, Adela se sintió muy bien y fue al examen sin preocuparse en absoluto. Todas las pruebas se completaron muy rápidamente, después de lo cual le pidieron que regresara para recibir los resultados en un par de horas o al día siguiente. Decidió averiguarlo todo de una vez y en ese par de horas llegaría a la oficina. Cuando regresó a la clínica, el médico la invitó a su consultorio. Sonriendo ampliamente, dijo: «Bueno, mi estimada, mis conjeturas estaban justificadas. Estás completamente sana y además estás esperando un bebé». En ese momento, apenas logró agarrar a la tambaleante Adela por el codo. Ella lo miró y de repente empezó a susurrar en voz baja: «Esto no puede ser. No puedo tener hijos, lo han comprobado cientos de veces. ¿De dónde voy a tener un niño?». El médico se rió y dijo de buen humor: «Bueno, mamá, tú sabes mejor de dónde viene tu hijo, pero no cabe duda de que con seguridad sí lo hay. Su corazón ya late y ahora debes cuidarte». Adela no recordaba cómo llegó a la oficina, y cuando entró en la oficina de su marido, se sentó en una silla y rompió a llorar. Por suerte para ella, Andrés estaba solo e inmediatamente corrió hacia su esposa, asustado. «Cariño, ¿qué te pasa? ¿Encontraron algo? Di algo. Usaremos todos nuestros contactos y dinero, pero te curaremos». Rápidamente sirvió agua de la garrafa, se la entregó a su esposa y le preguntó: «¿Cuál es el diagnóstico, me puedes decir?». Adela, respirando profundamente, soltó de una vez mientras exhalaba: «Estoy embarazada, Andrés, estoy embarazada». Esa misma noche finalmente la convenció para que contratara una niñera. «Cariño, ahora entiendes que debes cuidarte», argumentó el marido, «trabajarás con calma y la niñera cuidará de Nelson. Después de todo, al ser dos, ni tú ni Zoila podrán afrontarlo de una sola vez. De lo contrario, tendremos que contratar a una empleada antes del nacimiento del bebé». Adela estuvo de acuerdo, pero resultó que encontrar una buena niñera no fue fácil. Después de contactar con varias agencias a la vez, conocieron a los candidatos propuestos y, cuando vieron a Itzel, su elección coincidió. La chica era modesta, ordenada y estudiaba por correspondencia en el departamento pedagógico. Desde el primer día de trabajo se convirtió en la mejor amiga de Nelson, como decía el propio niño. Compartió todos sus secretos con ella. Itzel, a su vez, le enseñó a leer, lo llevó a pasear, lo alimentó y, en general, cumplió impecablemente con sus deberes. Andrés y Adela no podrían estar más felices. Nelson finalmente volvió a la vida por primera vez después de la muerte de Ofelia Bárcenas. Sus ojos brillaban como antes y la risa de niños volvió a sonar en la casa, pero unos meses después Itzel enfermó. Temprano en la mañana, cuando la pareja se preparaba para ir a trabajar, sonó el teléfono. Era una administradora de la agencia donde trabajaba Itzel. Después de disculparse, dijo que Itzel fue hospitalizada con apendicitis y pidió permiso para que la reemplazara otra niñera. La pareja no tuvo otra opción y acordaron irse, dejando a Nelson con el ama de llaves hasta que llegara la nueva empleada. Por lo general, la niñera tenía su propia llave y abría ella misma si los dueños ya se habían ido a trabajar, pero esta vez solo cuando escuchó el chirrido de la llave, Zoila se apresuró a abrir la puerta. Por alguna razón no le gustó la nueva niñera desde el primer minuto. Zoila no podía explicárselo a sí misma, pero había algo malvado y cruel en ella, aunque sonreía radiantemente. Además, el ama de llaves notó con qué atención la chica estudiaba la galería de fotografías de su jefe en la sala de estar. Después de jugar un rato con Nelson, la niñera dijo que quería llevarlo a caminar por el parque. Cuando se fueron, Zoila sintió una especie de ansiedad en su corazón y llamó a Adela, pero ella solo se rió y dijo: «Zoila, ¿por qué sospechas tanto?». «Bueno, el niño salió a caminar con la niñera. ¿Qué tiene de malo? Calmate, estaremos allí pronto». Pero cuando regresaron un par de horas después,
Zoila, sollozando, les informaba que la niñera y Nelson no habían regresado. ¿Por qué la dejé entrar?, decía la mujer, secándose las lágrimas. No me cayó bien de inmediato. Había algo repulsivo en ella y se ponía a mirar todas las fotos de la sala. Adela comenzó a calmarla, aunque su propio corazón se rompía por un mal presentimiento. Lo primero que hicieron fue llamar a la agencia y conseguir el número de teléfono de la niñera, pero estaba desconectado. De repente, Andrés recordó que el vecino de enfrente tenía una cámara instalada justo encima de la puerta y de inmediato acudieron a él. Al ver el vídeo de cómo la niñera saca a Nelson, lo toma de la mano y se dirige hacia el parque, Andrés de repente casi grita: «¡Para! Retrocede un poco y acércate». Por un segundo miró fijamente a la chica que aparecía en la pantalla y, volviéndose hacia su esposa, le dijo: «¿No la reconoces? Esta es la desagradable enfermera que intentó envenenarme. Exactamente ella. No puede haber ningún error». Adela volvió a mirar la pantalla y, horrorizada, llevándose las manos a los labios, susurró: «¿Por qué quiere a Nelson? ¿A dónde se lo llevó?». Toda la tarde, la noche y la mañana siguiente, todos los amigos y vecinos intentaron buscar a Nelson por la zona. Adela estaba al borde de una crisis nerviosa y Andrés estaba muy preocupado por ella. «No te preocupes, querida. Definitivamente lo encontraremos y entregaremos esta escoria a la policía», aseguró a su esposa. Pero él mismo no estaba en mejores condiciones. Después de pedir ayuda a todos los que pudieron, descubrieron la dirección donde Roxana vivía, y ahora no había duda de que era ella, pero por supuesto no estaba en casa. Regresaron a casa en silencio, como si tuvieran miedo de hablar de sus tristes pensamientos. Pero de repente un hombre llamó inesperadamente y dijo que había encontrado a un niño en el bosque. Adela le suplicó que la llevara con él, pero Andrés llevó a su esposa a casa y le dijo: «Querida, será mejor que nos esperes en casa. No necesitas estrés innecesario». Habiendo sabido por un extraño las coordenadas del lugar donde estaba Nelson, Andrés corrió allí y después de unos 20 minutos ya estaba allí. Es evidente que la cabaña no estaba abandonada, como lo demuestran las pilas de leña cuidadosamente apiladas bajo el dosel y las habitaciones muy limpias. Hacía calor en la casa y había fuego en la estufa. Nelson se arrojó sobre su cuello y susurró alegremente: «Sabía que no me dejarías y deseaba mucho que vinieras. Roxana me trajo aquí y me dijo que jugaríamos a los piratas que me secuestraban, pero que definitivamente me liberarían. Luego me desperté y ella ya no estaba, y me asusté». En ese momento entró un hombre, diciendo que fue él quien llamó a Andrés. De alguna manera extraña, su rostro le parecía familiar al empresario, aunque era poco probable que se hubieran cruzado con este hombre en algún lugar. Andrés le tendió la mano y le dijo: «Muchas gracias. ¿Cómo lo encontraste?». Denis, así se llamaba el salvador del niño, resulta que era guardabosques. «Como de costumbre, estaba caminando por mi propiedad», comenzó el relato, «y cuando me acerqué al pantano, de lejos vi una frágil figura femenina. La chica estaba claramente decidida a suicidarse y ahogarse. Con dificultad pude convencerla de que se detuviera y me compartiera su desgracia. Roxana me contó que una vez intentó envenenarte por una herencia y luego, cuando perdió su trabajo por tu culpa, juró vengarse. En la medicina tenía prohibido trabajar, por lo que consiguió un trabajo en una agencia. Probablemente ella misma lo habría contado todo, pero después de nuestra conversación la llevé a la policía. Era su deseo». «¿Pero cómo ella nos encontró?», preguntó Andrés sorprendido. Denis sonrió. En ese momento Andrés volvió a sorprenderse pensando que conocía su rostro y continuó: «Tu apellido es muy conocido en la ciudad, y una coincidencia de circunstancias ayudó. Cuando tu niñera enfermó y Roxana descubrió para quién trabajaba ella, inmediatamente se ofreció voluntaria para reemplazarla. Ella pensó que esta era una oportunidad para vengarse de ti. En el calor del momento, movida por la emoción, te robó a tu pequeño hijo, sin siquiera saber qué hacer con él a continuación ni a dónde ir. Ella encontró mi cabaña y lo pensó mejor, se dio cuenta de que se enfrentaba a una pena de prisión por tal cosa, así que decidió ahogarse, dejando al niño aquí. No creas, ella no lo dejó a su suerte. Al ver que la casa no estaba abandonada, que había leña almacenada, ella, que la estufa estaba encendida, supo que pronto encontrarían al bebé.
Denis se levantó, se quitó el suéter y fue a la cocina a echar leña. Dijo tristemente. Sabes, solo hablé con acento agudo con ella un par de horas. Siento lástima por ella, simplemente andaba perdida por la vida. No había nadie que la guiara. Me dijo que su madre murió durante el parto y vivía con su abuela y su padre alcohólico. Según me dijo, ella misma decidió ir a la policía y confesar, y en su posición esto vale mucho. El hombre se dio la vuelta y solo en ese momento Andrés vio una gran marca de nacimiento en el hueco del brazo del hombre. Su corazón empezó a latir salvajemente, su cabeza empezó a dar vueltas y parecía que en ese mismo momento iba a perder el conocimiento. Era imposible creer lo que vio. Solo ahora comprendía por qué el rostro de Denis le resultaba familiar. Le parecía que esto no podía ser posible. Tomando de rodillas a Nelson, que había estado sentado en silencio todo este tiempo, dijo en voz baja. Bueno, nene. Quédate aquí, ahora vamos con mamá. Hablaré un poco más con este señor. Nelson asintió con la cabeza y continuó bebiendo té y dulces ofrecidos por el dueño. Andrés se acercó a Denis y le preguntó. ¿Y de dónde eres? ¿No nos hemos visto antes? Él sonrió en respuesta y respondió. Sí. Es poco probable, soy un guardabosques común y no estoy en tus círculos. Yo mismo soy de un orfanato, una vez viví en tu ciudad, luego me escapé cuando el orfanato se incendió, pero me atraparon en la estación y me enviaron a un centro de acogida en un área vecina, y luego a un internado. Viví allí hasta la mayoría de edad, luego fui al ejército, a la universidad y ahora aquí. Andrés lo miró sin detenerse y comprendió, no cabía duda, aquel era su hermano. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas y dijo. Pensé que habías muerto en ese incendio, ¿te acuerdas de mí? Yo soy tu hermano. Dios santo, ¿cómo puede ser esto? Denis se quedó inmóvil y de repente corrió hacia él. Andrés, hermano, también pensé que te habías quemado en ese incendio. Nelson, que estaba sentado, incluso se detenía para tomar té, y observaba sorprendido cómo dos hombres adultos sollozaban y se abrazaban. Entonces de repente preguntó con miedo. ¿Qué les pasa? Los hermanos deben jugar y reír, y también protegerse, no llorar. Los hombres se rieron y Denis, abrazando a Andrés, dijo. Ahora que nos hemos encontrado, eso es exactamente lo que haremos. En respuesta, como si hubiera recobrado el sentido, Andrés dijo. Ay muchachos, mi Adela ha de estar preocupada. Vamos rápido a nuestra casa. Hay tantas buenas noticias juntas que necesito compartirlas con ella. Te presentaré con ella de una vez. Esa noche en la casa había diversión y ruido. Todos discutían lo sucedido y compartían sus emociones. Cuando Denis volvió a hablar de Roxana y de su deseo de ayudarla, Zoila lo miró con picardía y dijo. ¿Nuestro invitado se enamoró de esta chica? Eso es todo lo que Roxana y Itzel repetían toda la noche. Denis, tomando un sorbo de té, dijo pensativamente. Sabes, hay algo en esta chica que me hizo temblar mi corazón. No he experimentado esto desde hace mucho tiempo y, en general, después de la muerte de mi esposa, dejé de pensar en el amor. Iris y yo éramos del mismo orfanato, solo que yo era un par de años mayor. Desde el momento en que llegué allí, cuando tenía 10 años, fue una amistad infantil común y corriente. Iris era dolorosamente frágil, así que la protegía de todos. En la escuela secundaria, nos dimos cuenta de que ya no podíamos vivir el uno sin el otro y juramos que tan pronto como regresara del ejército, nos casaríamos de inmediato. Tratando de no mostrar las lágrimas que brotaban de sus ojos, tomó otro sorbo de su taza y continuó. Durante los 2 años de servicio en el ejército, Iris me escribía cartas que me alegraban el alma. Por supuesto, inmediatamente después de mi regreso nos casamos. No hubo boda. ¿De dónde íbamos a sacar el dinero para esto? Terminamos de comprar algunos pasteles y leche y nos sentamos abrazados en la orilla de nuestro lago, soñando con el futuro. Discutíamos sobre cuántos niños tendríamos, quién nacería primero, qué tipo de casa construiríamos. Pero esto no estaba destinado a hacerse realidad. Denis guardó silencio y quedó claro que le resultaba muy difícil recordar todo esto. Después de esperar una pausa, Adela preguntó en voz baja. ¿Qué le ocurrió a ella? Denis levantó hacia ella sus ojos, en los que había tanta tristeza, como si hubiera perdido a su esposa ayer mismo, y dijo con voz temblorosa.
2 años después de la boda, le diagnosticaron una enfermedad sanguínea muy grave, que resultó mortal. Los médicos no pudieron ayudar a mi Iris y se apagó como una vela. Fue entonces cuando decidí que la vida sin ella había perdido sentido para mí y me fui al bosque, lejos de la gente. Pero cuando vi a Roxana allí, junto al pantano, quise correr y protegerla de la misma manera que una vez hice con Iris, y no importaba de quién. Después de todo, ella no podía decirme nada, ni dónde estaba el niño, y fácilmente pudo no haber ido a la policía. Pero ella se arrepintió y confesó. Dennis guardó silencio y Adela, intercambiando miradas con su marido, dijo de repente. Sí, y es cierto, tal vez la muchacha se haya dado cuenta, haya entrado en razón, pero el tiempo dirá cómo es realmente. Por mucho que Andrés intentó persuadir a su hermano para que se quedara esa noche, él solo respondió con una sonrisa. ¿Cómo puedo abandonar mi reino en el bosque? Gracias, por supuesto, por la oferta, pero prefiero irme a casa. Pero prometo pasar por aquí regularmente, es un placer reencontrarme con mi hermano y con una familia tan maravillosa. Dennis de verdad comenzó a visitarlos con frecuencia, y un par de veces incluso se llevó a Nelson con él y él aceptó felizmente. Fue por él que Adela y Andrés se enteraron de que Roxana había sido condenada, aunque tuvieron en cuenta su arrepentimiento y el hecho de que Nelson fue voluntariamente y no sufrió ningún daño. Andrés vio cómo su hermano sufría y ni siquiera se sorprendió cuando un día, después de varios días desaparecido, se presentó en su casa con champán y pastel y declaró: «Bueno, mis queridos, felicítenme, ahora estoy felizmente casado». Mostró su dedo con un anillo de bodas y dijo que registraron su matrimonio en la misma colonia. «Verás, hermano, es como si la conociera desde hace 100 años. Por primera vez después de la muerte de Iris, conocí a una mujer con la que quiero quedarme dormido y despertar». Andrés en ese momento no le dijo nada, porque vio que a su hermano le brillaban los ojos y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por esta mujer. Esa noche tomaron té por la felicidad de los recién casados, pero no hubo mucha diversión en la casa. Cada uno de los sentados a la mesa, excepto Dennis y Nelson, tenía sus propios pensamientos sobre este matrimonio. Ni Zoila, ni Andrés, ni Adela estaban seguros de las intenciones desinteresadas de Roxana. Pero nadie empezó a estropear el humor de Dennis, y habría sido imposible convencerlo. Andrés se dedicaba a los negocios. Adela, para deleite de su marido, dio a luz a una hermosa niña, que se llamó Ofelia, en honor a Ofelia Bárcenas. Dennis salía regularmente con Roxana y un día gritó con entusiasmo desde la puerta. Imagínense, Roxana salvó a la hija del jefe de la cárcel. La niña tenía unos 7 años y mientras su padre estaba ocupado golpeando a los prisioneros, ella se enfermó y cayó inconsciente junto a él. Entonces nuestra Roxana, sin prestar atención a los gritos de los guardias, corrió hacia ella y en cuestión de segundos literalmente la trajo de regreso del otro mundo. En fin, ahora se le concederá la libertad condicional y creo que pronto mi amada esposa quedará libre. Andrés y Zoila corrieron bajando las escaleras hacia él casi al mismo tiempo, y el ama de llaves fue la primera en susurrar. «Oye, silencio, ruidoso. La patrona acaba de dormir a la niña». Pero Adela ya bajaba apresuradamente las escaleras del segundo piso y, para sorpresa de su marido, respondió alegremente a Dennis. «Esto es maravilloso. Esto significa que sigue siendo una buena médica y, por tanto, una persona buena que en tiempos difíciles está dispuesta a ayudar a la gente. ¿Cuándo piensan dejarla en libertad?» «Espérense, los documentos acaban de ser enviados anticipadamente y aún no se sabe qué ni cuándo», dijo Dennis con los ojos brillando de felicidad. Un par de semanas después, Andrés le preguntó a su esposa por la mañana. «Cariño, dime, pero si liberan a Roxana, ahora esposa de mi hermano, ¿podrás perdonarla y dejarla entrar a nuestra casa? Por el bien de su felicidad, ya he perdonado a mi hermano. Veo cómo brilla». Adela se acercó a su marido, lo abrazó tiernamente y le dijo: «Mi amor, para hacerte feliz, ahora estoy dispuesta a perdonar mucho y a cualquiera. Viendo lo querido que es tu hermano para ti, estoy dispuesta a darle una oportunidad a Roxana para corregir los errores que ha cometido». Andrés sonrió alegremente, abrazó a su esposa y le susurró: «Mi chica lista».
Entonces puedo decirle a mi hermano que los estamos esperando después de que él se reúna con ella después de su liberación para cenar. ¿Cómo te amo? Eres la mujer más amable y comprensiva de todo el planeta. Cuando liberaron a Roxana, Dennis la acompañó a su casa y dijo desde la puerta: les pido que cada uno de ustedes me comprenda. Me sentía mal y solo durante tanto tiempo que ahora no creo en mi felicidad. Conseguí una esposa y una familia maravillosas al mismo tiempo. Se los ruego, hablemos de todo de una vez por todas. Quiero que seamos una gran familia amorosa donde nos ayudemos unos a otros en cualquier momento. En ese momento Roxana lo interrumpió y, mirando a Adela a los ojos, dijo: ahora tengo dos vidas antes y después. Tomando la mano de Dennis, continuó: ahora soy amada y amo de verdad. Realmente valoro esta relación. Por favor, perdóname y, si puedes, dame una oportunidad, no voy a decepcionarte. En la pausa que siguió, se podría haber oído una mosca si hubiera pasado volando. Andrés calmó la situación, le tendió la mano a Roxana y le dijo: bueno, cuñada, hagamos las paces. Pero por así decirlo, con un período de prueba, como en el trabajo. Todos se rieron, y parecía que eso era lo que pudo calmar la situación. Al cabo de una hora, todos hablaban alegremente sobre el delicioso pollo de Zoila y Nelson le pedía a Roxana que jugara con él, reconociéndola como su niñera. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.